Pues muy buenas, bienvenidos a este centenario Ateneo de Santander, de Cantabria, de España e Hispanoamérica como figura en sus actas fundacionales. Y doble bienvenida y gracias, pues este jueves, hoy 10 de julio de este largo y cálido verano santanderino, es una jornada plena de actos culturales, musicales, presentaciones, exposiciones, hay de todo. Y José María, hoy ha sido el día más completo, me estaban contando mis compañeros del diario y de COPE, me estaban comentando que nunca había habido tanto, que se daban como un poco locos. También dar un saludo muy cordial, que es nuestro apoyo total a la gente que nos está retransmitiendo, que nos está viendo, que nos está escuchando, que cada vez tenemos más gente que nos sigue y eso es muy gratificante. O sea que a pesar de la sala con muy poca gente, por lo que yo creo que se puede explicar, pues es importante. Hoy nuestro invitado, nuestro ponente, repite. En este caso, segundas partes son muy buenas. José María Arias es de Santander, de nacimiento, aunque es leonés de origen. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es máster internacional para profesores de lengua y cultura española por la Universidad Pontificia de Salamanca. Si algo se destaca de los libros de José María Arias, además de su contenido, es cómo están editados, cómo están hechos, aparte de los textos, la fotografía. Y el causante le tengo aquí a mi derecha, con perdón, a mi querido amigo y viejo compañero. Hoy hemos descubierto que hemos estado juntos en el mismo colegio, José Luis Fernández Gándara. Hace muy poco, y además tuvimos un gran éxito, eso sí, ¿te acuerdas? Fue uno de los libros más deliciosos que yo soy hispanoamericano, lo cual algo conozco de aquello. Y un libro que a mí me emocionó por lo bien tratado que estaba y además en un país complicado, pero con una delicadeza y con una objetividad que a mí me sorprendió, que se llama Un oasis en América, un viaje al interior de Bolivia. Eh, y vuelvo a repetir que si algo hay que destacar de los libros de José María, aparte del contenido, es lo primorosamente que están editados. Y aquí está con todos ustedes, con nosotros, el autor, el director, el todo de Tantín Ediciones, que son quien edita los libros de José María Arias. José Luis Fernández Gándara. José Luis. Buenas tardes, muchas gracias, Federico, como siempre, por esos elogios a la editorial, inmerecidos, merecidos, bueno, como cada uno quiera interpretarlo, pero muy agradecido por ello. Hoy presentamos este libro que es Comoras las Islas de las Mil y una Noche, como antes ha dicho Federico, pero José María Arias es ya un autor conocido en la editorial. Publicó su primer libro en el año 2020, Un oasis en América. Después, en el 22, hizo un libro de poesía. Sorprendentemente, rompió con esa línea que tenía él de trabajar, como ahora podemos ver otra vez de nuevo, los libros de viajes. Y con estos libros se une, pues, vamos a decir así, un poco a la colección que tenemos de viajes. eh, eh, ya las otras dos libros que tenemos publicados son de clásicos, ¿no? Uno es el Pereda y Galdós, los 40 leguas por Cantabria, y otro es de la Emilia Pardo Bazán. Entonces, él con estos dos libros, yo he visto que cada 2 años saca un libro, no sé cuál es el que tendrá ahora en reserva. Esperamos y le recibiremos, como siempre, con mucho gusto en la editorial. Y nada, desear que este libro tenga la acogida que ha tenido los anteriores
que siga en esa trayectoria de publicación y que nos deleite con, no sé, con otro viaje por ahí, o no sé, lo que tendrás preparado, algún tema de poesía, me decías. Y nada más, agradecidos a ustedes por estar en esta presentación, un día como hoy, con tanto calor, aunque aquí se está muy bien con el aire acondicionado, ¿eh? Pero lo cierto es que, como decía antes Federico, hay muchos actos para este día. Y nada más. Yo no voy a decir nada porque es que me he quedado sorprendido y creo que te lo comenté, querido José María, que la presentación, el prefacio, es de lo mejor que yo he leído, que es de María Ángeles Fernández, que es profesora de español y humanidades en el Public School de Miami. Y me ha parecido buenísimo, entonces no sé qué decir, porque es francamente bueno. Lo único que puedo decir que es un poco lo que hace José María. Hace mucho tiempo, no tanto, le preguntamos a Mario Vargas Llosa que cómo se podía escribir bien en español. Y es lo que hace José María. Dice, facilísimo, sujeto, verbo y predicado. Así se escribe magníficamente en español. Que es un poco, no, es mucho lo que está haciendo José María Arias. Termino. Yo conozco un poquito, no demasiado, pero conozco un poquito el Magreb, sí lo conozco bastante bien, para bien y para mal. Pero estas zonas no conozco. Conozco Mozambique, donde en su momento fue el sueño de ébano de Fidel Castro, claro. Hubo tropas en Mozambique, tropas cubanas, hubo también en Angola y hubo también en Etiopía. La mayoría se exiliaron, por cierto, que veían allí se les caía el sueño revolucionario y el sueño de ébano de Fidel. Fidel, que era más blanco, que decía un amigo mío nicaragüense, que es más blanco que mi patrón, Fidel. Pero bueno, ahí le dio por el tema de que iba a reconquistar de los colonialistas blancos, iba a conquistar él, Fidel Castro Ruz, iba a reconquistar África para los africanos, Fidel Castro Ruz. Hijo de gallegos, bueno, en fin, es otro tema. José María Arias, suyo es el Ateneo. Hola, gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Lo José bajamos, María. ¿no? No, todavía no. Vale, vale. Sí. Pues nos digas. Sí. Buenas tardes. Soy José María Arias, pues el autor de Comoras, Las Islas de las Mil y Una Noches. Y bueno, quiero agradecer al Ateneo, ¿no?, y a su presidente, a Manuel Ángel Castañeda, por permitirme hacer aquí la presentación, a Federico y a mi editor, José Luis Fernández de Gándara. Yo voy a dar unos datos, porque no sé si mucha gente conocerá este país, es muy desconocido. Quizá hoy, gracias a Internet, si ponen las Islas Comoras, pues aparecerá algo de información, ¿no? Alguna agencia en España que suele hacer a lo mejor algún viaje y tal, pero bueno, claro, yo viajé en el 2006. Y en aquella época yo vivía en París y mi compañero de trabajo era de ese país y me invitó a ir a su país. Y así conocí yo ese país, que para mí era desconocido. Y bueno, voy solo, no sé si se puede bajar, a ver. Está ubicado aquí. Está ahí, entre Madagascar y ahí están unas pequeñas islas, ¿no? Solo es para el mapa, como queráis, si queréis bajar. Sí. Es un archipiélago, son 4, pero lo que pasa que ahora lo voy a explicar. Mayotte pertenece a Francia. Ahora lo explico. Bueno, esto es para que se ubiquen, dónde está ubicado las islas, ¿no? Y bueno, aquí se ve más grande. Yo estuve en la Gran Comore, la de arriba, que es que tiene la capital, ¿no?, del archipiélago, y Mayotte pues pertenece a Francia. Bueno, los datos así muy rápidamente. Bueno, es un archipiélago formado por numerosas islas y arrecifes coralinos. Está situado en el Océano Índico. Y bueno, ya está. Ahí tienen la ubicación exacta. Bueno, tiene un clima tropical. A ver qué más. Bueno, la superficie, para que se hagan una idea, la superficie de las 4 islas son 2.235 kilómetros cuadrados.
y más o menos tiene la extensión de Luxemburgo, para que se hagan una idea. Luxemburgo tiene una superficie de 2.586 kilómetros cuadrados. O Mauricio, que está por ahí, tiene una superficie de 2.040 kilómetros cuadrados. La isla de Gran Comora, la superficie que tiene son 1.148, que más o menos se asemeja a la de Guipúzcoa, la provincia de Guipúzcoa, en País Vasco, 1.980 kilómetros cuadrados, para que tengan una idea. La capital, como dije, es Moroni, en Gran Comor. Y bueno, se hablan tres idiomas. Bueno, antes de eso, bueno, se independizó de Francia el 6 de julio de 1975. O sea, se puede decir que hace 2 días. Desde entonces ha sufrido muchos golpes de Estado. No sé si alguno de ustedes se acordarán de ese mercenario francés y militar, bueno, soldado, sí, militar y mercenario francés, Baudrenard. No sé si les suena a alguno de ustedes. Pues en aquella época pues era muy típico que Francia, pues para salvaguardar sus intereses, si no le gustaba un político, pues utilizaban pues mercenarios. Y este Baudrenard fue utilizado para un golpe de Estado, creo que nada más tras su independencia, ¿no? Bien. Bueno, el país creo que, no sé si lo he puesto, es Unión de Comoras, Unión de las Comoras, porque cuando se independizó su título oficial era República Federal e Islámica de las Comoras, y se cambió, porque ha tenido varias constituciones, y en una de las últimas se cambió a Unión de las Comoras. Bueno, tiene 3 idiomas, sería el francés, por supuesto, el árabe y el comorense, sikomori. El comorense es un dialecto del suajili con influencia árabe, pero lo curioso es que en cada isla se habla ese idioma local, pero tiene sus variantes, ¿no? Tiene diferentes variantes. Yo no sabría decir si se entienden entre ellos, si no hablarían en francés o en árabe. Pero hay diferencia, hay diferencia. Así algún dato más interesante. Bueno, la agricultura, bueno, es un país muy pobre. Yo creo que es de los más pobres del mundo, de África, por supuesto. Y bueno, viven de la agricultura y de la pesca, que representa el 50% del PIB. Y bueno, las exportaciones, lo más importante es unas flores, bueno, la vainilla, el clavo de olor y el ilang ilang, que es la cananga. Es un aceite esencial, es una flor donde se saca el aceite esencial y es uno de los mayores exportadores del mundo. Y bueno, referente a Mayotte, efectivamente, porque hubo un referéndum, cuando se proclamó, antes de proclamarse la independencia, Francia hizo unos referéndums en cada isla y pues Mayotte pues dijo que se quedaba con Francia hasta el día de hoy. Esa es la razón. Y son los dos únicos departamentos de ultramar que tiene en esta zona Francia, que es Mayotte y Reunión. Ahí la tienen, Reunión, al otro lado de Madagascar. Y bueno, en datos es eso. Entonces, yo voy a contar un poco mi experiencia, porque obviamente en el 2006 las islas o este archipiélago, infraestructura turística, quizá ahora haya mejorado, no tenía. Entonces, creo que he comentado como antes, yo conocí ese país gracias a un compañero de trabajo que me ofreció visitarlo con él, porque iba por cuestiones familiares y me dijo que si quería que la acompañara. Entonces yo accedí y bueno, el viaje era pues París con escala en Sanaa, que hoy en día está en guerra ese país, en Yemen. Ahora creo que para ir a Moroni, pues creo que hay que hacer escala en la capital de Kenia, no recuerdo, Nairobi. Y bueno, pues es un viaje un poco largo y
Entonces yo me quedé en casa de su amigo, perdón, en casa de mi amigo, se llama Sanfia Hamada. La ciudad no aparece aquí dibujada, pero está... a ver si esto funciona. Bueno, no funciona. Bueno, está más o menos hacia la mitad, entre donde pone Misa Miuli, hacia la mitad, hacia arriba, en la parte de arriba, hacia la mitad. Sería Banguacuní. Es una población muy pequeña, una población costera, y yo me quedé en casa de mi amigo, de mi amigo, pues, digamos, viví una experiencia, pues, yo digamos que no, estuve 5 semanas, pero que yo no fui por ninguna agencia de viajes, ni, digamos, no visité monumentos, ni cosas parecidas así, ¿no? ¿Perdón? Sí, bueno, entonces fue una experiencia, pues lo cuento en el libro. El libro, pues, está dividido tiene fotografías también, que ahora veremos. Tiene 3 y 3, 6, 9, 8 capítulos. Y bueno, pues en ellos comento, porque para mí es un libro también antropológico, porque yo lo que vi allí, pues un turista no lo ve. Yo estuve en una población pues muy pequeña, con la familia de mi amigo, y bueno, pues yo viví un poco el día a día de cómo viven esta gente africana. Vivía en su casa y, pues, por ejemplo, por la mañana, pues si te querías duchar, en el frontispicio de la entrada de la casa, pues tenías un pozo, cogías con un cubo el agua y con eso te bañabas, ¿no? No había, en muchas casas no había frigoríficos, no sé si hoy en día, porque la electricidad a veces fallaba. Y bueno, pues las 5 semanas que pasé, pues fueron un poco vivir un poco el día a día de la gente con la que pues la familia de Sanfi. Pues a veces íbamos, pues cuento aquí, pues un poco una boda que... Porque las bodas comorienses, creo que antiguamente, no sé si aquí en España o en Hispanoamérica, se hacían bodas de varios días. Pues allí se viven ese tipo de bodas. Bodas, pues a lo mejor puede durar de 3 días a una semana, ¿no? Bodas muy largas. Entonces, pues bueno, relato pues la boda tradicional comorense. Pues mi experiencia, por ejemplo, al vivir, porque es un país musulmán, es un país, es el Islam suní. Yo, por ejemplo, también, de alguna manera, tenía que compartir con ellos pues la religión. Entonces, yo los viernes iba con ellos a la mezquita. Y bueno, pues fue una experiencia, ¿no? Y así, pues bueno, compartía con ellos la comida, visitaba a sus familiares. Por ejemplo, una cosa curiosa, que creo que lo cuento en el libro, el primer día que llegaba pues un viaje muy largo, llegamos muy tarde, y bueno, hay que visitar a toda la familia de mi amigo. Y yo, como su invitado, pues tenía que ir con él. Y nos recorrimos, pues no sé, 4 o 5 casas, pero y a mí y lo curioso de todo, porque a mí no me lo adelantó, que en cada casa te sacaban comida. Y yo en la primera casa, pues comí todo. Entonces, pues vas a la segunda casa y también te ponen comida. Entonces, yo le pregunté a mi amigo, me dice, bueno, pues prueba algo y tal, da las gracias y ya está. Pero claro, era un problema, ¿no? De repente, pues comes todo en una casa, porque si no es de mala educación o lo ven ellos mal. Y bueno, pues esas pequeñas curiosidades, ¿no? Que yo creo que pues un turista, tú haces un viaje a ese país, como he dicho antes, creo que hay alguna agencia que hace viajes, creo que pues de 12 días, 13 días, para conocer pues esa isla y Moeli, porque bueno, yo solo estuve en esa isla, la recorrí, después lo veremos en las fotografías.
y pues las playas que tienen, pues a pesar de que son islas volcánicas, su arena no es, por ejemplo, como en Canarias, es una arena negra, son arenas blancas, muy finas. Es muy interesante. Hay playas, pues bueno, y con sus palmeras casi al ras del agua. A mí me recordó, y creo que lo comento en el libro, pues qué es lo que descubrió cuando llegó, o cómo lo vería, ¿no? Digo, así lo vería Colón cuando llegó a Guanají, que es lo que fue la isla que hay en el Caribe, ¿no? La primera isla que llegó. Sí, dígame. ¿Cuál? Son negros. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, pues bueno, pues sorprende, ¿no? Encima yo en aquella época, como digo, eh, mm, mucho turismo no había. Quiero recordar que en el pasaporte, cuando me pusieron el visado, creo que eso fue a finales de julio, creo que era pues el turista, la visa turística que ponían, no sé si era el turista 200 y pico, 300 por ahí. O sea, mucha gente no viajaba a ese país, ¿no? Y bueno, las carreteras, bueno, la infraestructura, porque bueno, ya sabemos el colonialismo francés, ¿no? Lo que hace, ¿no? Pues lo que desarrolla es lo mínimo, ¿no? La infraestructura de la carretera y algunos edificios y poco más, pero al marcharse ellos, pues parece ser que fue dejado de la mano de Dios, nadie ha vuelto a asfaltar, por ejemplo, las carreteras y tenías que ir en zigzag con el coche y con unos agujeros pues bastante, pues bueno, casi como volcanes, ¿no? No sé qué tiempo, son 8 menos 5. Vale. Bueno, voy a ir comentando las fotos. Esto es, bueno, la isla de Gran Comora en comoriano sería Nazingia, más o menos. Un recorrido por la isla. A ver, ¿dónde tengo? Esto es una playa, aquí me quedé yo, recorrí la isla durante 2 días y la primera noche me quedé en esta playa, que es en la playa de Sindini. La playa de Sindini, bueno, no puedo volver para atrás el mapa, pero estaría Moroní, como hemos visto, está aquí, digamos, a la izquierda, la capital, ¿no? De la isla, es así la isla. Arriba del todo está Banguacuni, entonces yo empecé por la parte derecha de la isla. Entonces eso sería hacia la mitad de la isla. Entonces, esta es la playa de Sindini, este es el amanecer en la playa de Sindini. Y este es el atardecer en la misma playa. Esto es muy cerca entre la capital, Moroní, y Banguacuni, digamos, sería norte-sur, en la parte oeste. Esta sería la parte oeste de la isla, y esta playa se llama la playa del agujero del profeta, y era una playa predilecta, la verdad que está muy bien y te puedes bañar, y era muy predilecta de este mercenario francés, Baudelaire. Solía venir aquí mucho. Es como una cala pequeñita y bueno, está muy bien. Bueno, este tipo de barcos, que después lo veremos, son canoas, y con estas canoas salen a pescar, los pescadores local entran en la mar con estas canoas a por el pescado. Bueno, por lo menos en aquella época, no sé si habrá mejorado la cosa. Esta es la playa de Galagua, esta es norte. En la parte este, en la playa de Galagua, lo que hay enfrente es una playa privada, como está a lo lejos, pero se puede apreciar toda esa majestuosidad, ¿no? Toda esa selva de palmeras, ¿no?
que hay alrededor de esa playa pues finísima, ¿no? Y un agua turquesa, transparente, prístina y muy caliente. Esta es una de las playas que, bueno, no hay nadie. Esta se llama la playa de Droude y sus bosques de cocoteros. Es una playa inmensa. Esta es una foto desde una perspectiva, pero hacia la izquierda continúa. Es kilométrica. Kilométrica. Y no hay nadie. Yo me acuerdo que iba por la carretera y me tuve que meter pues, con el coche y llegó un momento que no podía avanzar por todas las palmeras que había y que no te dejaban acceder, ¿no? a la playa. Pero ya ven, es deserta, no hay nadie. En las playas no hay nadie. Hay algunas pocas. Ahora en la playa ahora lo veremos más adelante, que a lo mejor, a lo mejor no. El país, aunque no hay turismo, pero hay organizaciones internacionales y esa gente de las organizaciones internacionales, de Naciones Unidas o de otras organizaciones, pues son gente extranjera, expatriados, y sí que suelen ir a algunas islas pues a divertirse o ir a la playa y tal, ese tipo de cosas, ¿no? Pero gente local no vas a ver en la playa. La gente local no va a la playa. Este es el coche de mi amigo con el que hice el viaje, y este es un bungalow. Esta es en la playa de Sindini, sí. En la misma playa que antes he nombrado, ¿no? En las dos primeras fotos. Y aquí estoy yo, entré con el coche, pues para que vean, ¿no? Uno puede entrar, no hay nadie, entras con el coche, hay un bungalow medio de ruido y ahí pasé la noche. Le tuve que pagar un dinero a un señor y nada más, perdón. Y bueno, pues esta es en la playa de Chamonix. Es muy conocida y es aquí donde suelen venir los expatriados, gente de la ONU, gente de Naciones Unidas, que están destinados en el país, pues en sus días libres, pues solían venir aquí. Y bueno, ya ven que es una playa blanquísima, pues tienen pues sus pequeños bungalows, bueno. Vamos a ver aquí, este es no sé si lo conocen, es un baobab. Los baobabs son originarios del África continental, de Madagascar, de Comoras y también parece ser también de Australia, que yo lo desconocía, pero parece ser que también en Australia hay este tipo de árboles. Y esto es la playa de Nourude. Hay un baobab que no es este, pero hay un baobab en la isla, hay un baobab que tiene unos 950 años, para que vean que, bueno, pues son centenarios, bueno, más que centenarios. Esta también es en la playa de Chamonix y pues lo que comentaba antes, ¿no? Las típicas canoas que utilizan los pescadores, ¿no? Para salir a la mar. Las suelen hacer de un solo tronco. Esto ya es aquí en la capital, en Moroní, y esta es la mezquita más antigua del país, es del siglo XIV. Está a la entrada pues, cuando uno se va acercando a la ciudad, pues está pues, en la entrada principal, pues, se puede decir, ¿no? Bordea, porque esto es el paseo marítimo, donde están los coches, si lo observan ustedes, y bueno, pues es un referente para la ciudad. Aquí, estas son las ruinas antes de que se constituyera Moroní como capital, que es, creo, si no recuerdo mal, es del año 1950. Y Conil, digamos que era la capital histórica del país. Estas son las ruinas de un sultanato,
porque bueno, la historia de este archipiélago se remonta, pues bueno, al principio eran sultanatos. Y bueno, pues estas son las ruinas que quedan, ¿no? Que son interesantes en la costa, ¿no? Que quedan de aquella época esplendorosa, ¿no? Las vistas, ¿no? Desde una de las, pues eso, de las ruinas, de las ventanas, una vista, pues bueno, que a mí me ha parecido. Quiero hacer un inciso. Parte de las fotos que aparecen aquí están en el libro y otras, pues, las he sacado yo de mi repositorio. Entonces, esta es una de ellas que aparece en el libro y la verdad que me gusta mucho esta fotografía porque parece, pues, como un cuadro, la verdad. Y ya ven, el mar se puede apreciar, pues, es prístino, es un agua muy limpia. Bueno, aquí vamos a ir a Bangkok, donde yo estuve. Esto es por ejemplo, a muy pocos metros de donde yo vivía, de la población, pues te podías encontrar esto. Pues eso es una playa. Se llama la playa de Sadá. Y bueno, no es una playa con arena, es de piedrecitas, pero bueno, para que vean, pues las palmeras las tienen prácticamente al lado del mar. Esta es una de las antiguas puertas, las antiguas puertas de la plaza pública de Bangkok. Entonces, muchas de las entradas que tiene la población, pues tienen este tipo de características, este tipo de puertas, de arcos, ¿no? Aquí nos encontramos con una vivienda típica. Esto no significa que las viviendas sean así todas, pero todavía quedan algún típico de vivienda de pues cómo se vivía antes, ¿no? Y cómo es, que también lo comento en el libro, ¿no? Pues este tipo de trabajo manual, ¿no? Que aquí se puede apreciar en las puertas, ¿no? Puertas talladas, pero también hay ventanas talladas o muebles que utilizan pues la gente, las tallan, ¿no? Y utilizan un tipo de madera, no recuerdo ahora el nombre, bueno, aparece en el libro, que es caoba, es una especie de caoba. Y bueno, pues es un poco lo que trabajan, el tipo de artesanía y con el tipo de madera con la que utilizan, ¿no? Para hacer este tipo de puertas, ventanas o cualquier otro tipo de mueble. En esta población, a mí me sorprendió, nunca me llegaron no saben exactamente, porque bueno, estas islas, antes de que Francia las invadiera en 1841, ya los portugueses estuvieron por aquí, ¿no? Los portugueses, como ya sabemos, fueron los primeros, ¿no? Que llegaron a la India, ¿no? Y bueno, tenían sus pequeñas factorías, ¿no? Entonces, no se establecieron del todo en estas islas, pero bueno, estuvieron un tiempo y parece ser que estas tumbas pues podrían ser de portugueses o podrían ser de los primeros siracianos de origen persa. No lo sé, es curioso. A mí me llama mucho la atención este tipo de tumbas, porque obviamente así no se enteran a los musulmanes, como ya saben, ¿no? Lo que está detrás de las tumbas es una mezquita. Bueno, esta es una de las señoras, era un familiar de Sanfí, creo que era la suegra, y pues para que vean, era un país musulmán, pero bueno, yo con la señora obviamente no podía hablar con ella, porque no hablaba francés, hablaba su lengua local, pero nos caímos bien y bueno, por gestos. Y la señora pues un día quiso posar para mí. Y ya ven. Aquí aparece con un tipo de pasta en la cara que solo las mujeres casadas pueden llevar. Bueno, por cierto, ella se llama Cocol Fayoil.
Esta es en su casa, que yo me quedé en ella, esta es en el patio trasero, y el rostro está adornado con una pasta amarilla hecha de sándalo y coral molido. Entonces esto es como una mascarilla. Les protege del sol y les rejuvenece la piel. Y ya se llama, este tipo de pasta se llama Cinzano. Cinzano, con una M delante. Y repito, solo la pueden llevar las mujeres casadas, nada más. Y aquí estoy yo, pues tendría 29 años, con mi amigo Salín, ya pues en mi despedida. Después de 5 semanas, pues bueno, pues uno de tantos, ¿no?, que conocí. La verdad que conocí gente, es gente muy hospitalaria. Es verdad que yo iba con mi amigo y bueno, y eso también ayuda, ¿no? Cuando vas acompañado o te invita a alguien, y más en esos países, la gente que ha estado en países de África sabe cómo es, ¿no? Todos si te invitan, pues el trato es mucho mejor, te van a tratar mucho mejor y todo el mundo te venía a visitar. Yo no voy a decir que era el primer blanco que andaba por esas tierras, porque no era así, pero en la población era el único y claro, pues quedarse uno ahí y tal, pues para gente llamaba la atención y mucha gente me venía a visitar y gente muy amable. La verdad, me trataron muy bien, la verdad. Y no todo el mundo, por ejemplo, con mi amigo se tuvo que marchar antes, no todo el mundo te deja su casa y su coche, ¿no? Y él se marcha, ¿no? Se vuelve a su país y te deja a su cargo. Es verdad que estaba su familia y tal, pero bueno, yo no creo que todo el mundo haga eso, ¿no? A mí nunca me ha vuelto a pasar que te hayan dejado su casa y su coche, ¿no? Y hayan confiado en ti. No sé si a alguno de ustedes, pero a mí no me ha vuelto a pasar. Y bueno, esto es el final de las fotografías. Son 8:10. No sé si ustedes quieren hacerme alguna pregunta. Y para terminar más o menos a menos cuarto, porque ya saben que cierran a las 9. Sí, ¿hay alguna pregunta? Sí, diga. ¿Sí? ¿Qué comen? La comida, pues principalmente pues, es arroz. A ver, no hay, si a lo que se refiere típicamente una comida típica del país, yo pues bueno, yo lo que comía pues era arroz, pues huevos, eh, pescado, efectivamente, bastante pescado. El primer día, cuando recorrí esas 5 casas, pues la mayoría de las cosas era pescado, sí, bastante pescado. También hay marisco, sí. Pues sí, mira, tengo algún dato, porque lo estuve mirando. Parece ser, ¿dónde lo tengo yo? Bueno, creo que era del siglo, no sé dónde tengo el dato, creo que era del siglo. Aquí lo tengo. Sí, dicen que el primer poblamiento es del siglo VIII y dicen que los primeros pobladores eran bosquimanos. Pero después he estado leyendo que, bueno, pues es también de origen malgache, porque esas ruinas, que me he olvidado antes de comentarlo, esas ruinas fueron derruidas durante un ataque pirata de los malgaches. Los malgaches vienen de Madagascar porque tienen mucha influencia de Madagascar y también durante la época colonial dependía del protectorado francés de Madagascar, las islas. Entonces, sí, parece ser, bueno, después la influencia también tiene mucha influencia árabe, pero malgache y africana, sí, principalmente. Sí, 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 sí. Sí, que yo sepa, sí, 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 siempre sí. Creo que cuento algo en el libro. Creo que los primeros pobladores, bueno, había población ya autóctona, pero la creación de sultanatos fue a raíz
de población que vino de Irán, que creo que se llaman siracianos. Bueno, sí, aquí lo comento. Eran árabes siracianos, pues bueno, que tras persecuciones sufridas en Persia, llegaron a, no se sabe exactamente por qué, por lo que yo he investigado, no, pero llegaron a estas islas y, bueno, la sociedad comorense pues eran era una jefatura tradicional bantú, pues como había en otras partes de África. Entonces, este tipo de población árabe creó una organización de sultanatos, que obviamente ya ha desaparecido, ¿no? Y también, pues bueno, hay bastantes fricciones en el país, porque, volviendo un poco al mapa, hay problemas entre las islas. O sea, no hay. Creo que desde 2018 hay una nueva constitución, y es una constitución que tiene cada isla, digamos, es más algo como aquí lo tenemos en España, ¿no? Son islas autónomas. Y creo que se reparten el poder, cada 5 años tiene que haber un presidente de una isla diferente, porque hay rivalidades entre las islas. Y, por ejemplo, pues hay islas que pues, son más ricas. Creo que la isla con más, la isla económica, digamos, lo tenía por aquí, es Anyuan. Anyuan. Está Moeli, la pequeñita, y Anyuan. Esa es la más importante, es donde se sacan los recursos económicos y financieros. Por ejemplo, pues bueno, de ahí se exporta la vainilla, flores y aceites esenciales. Y también tiene bastante turismo. Yo no conozco esa isla. Y tiene un puerto, el puerto principal del archipiélago está ahí porque tiene aguas profundas. Y eso es muy importante. Y porque administra el comercio internacional del canal de Mozambique y tal. Esto es lo mismo, no sé si saben algo de geopolítica. China tiene controlado el puerto, un puerto en Pakistán, porque es de aguas profundas. Es que es muy importante eso, porque eso significa que cualquier barco puede entrar y eso sirve para cualquier tipo de comercio. Y eso es muy importante. Y bueno, es la ruta comercial, ¿no? Y el país más importante económicamente es Sudáfrica, en África. Es el más avanzado. No sé Yo si quería, Sí. antes que nada, de sus vecinos, Mozambique, hablan un portugués muy parecido al brasileiro. No es continental, no es como Angola, es más portugués, más clásico. En Mozambique hablan una mezcla, vamos, un acento que puede confundirse si estás con unos tragos con Brasil. Pero es curioso, por ejemplo, donde van los cubanos, son hispanos, muy hispanos, siempre ponen nombres. Por ejemplo, en Angola tenían la pequeña Habana, tenían Camagüey, tenían la chiquita Santa Fe, tenían. Y aquí estoy convencido que, no sé, ahora es mi pregunta, José María, esto del canal, eso seguro que lo han puesto los cubanos. Eso, el canal Panamá, pues el canal de Mozambique, eso ha sido todo de los cubanos, seguro. No, mi pregunta es lo siguiente. Sí. Se movían mucho los cubanos, lo mismo en Angola, en Mozambique, en Etiopía. Ponían nombres en españoles. Allí ibas a llegar a un pueblo donde estaba luego le fusilan Ochoa y toda esta gente, pues la mayoría hablaba español, una cosa curiosísima. Recitaban a Martí. Pero mi pregunta es la siguiente, José María. Con toda esa vitalidad que tiene, luchaban muy bien y eran heroicos, una cosa no quita la otra, los cubanos, no había influencia, no se oía en Camoras, no se oía hablar, no se oía algo, una emisora portuguesa, una emisora radiahuana Cuba, por ejemplo, no se oía, no se notaba la influencia que habían estado allí o que estaban ya llegando tropas expedicionarias cubanas. No, que yo sepa no, pero sí que voy a comentar una cosa, porque al hablar de Mozambique y del portugués, antes he comentado que los portugueses estuvieron
ya conocían esas Eran islas. provincias, que no eran colonias, que eran provincias portuguesas. Sí. Sí que es verdad que la lengua comoriana, la lengua que hablan, pues la lengua materna, ¿no? de esa población, ¿no? Del archipiélago, sí que tienen palabras portuguesas, como por ejemplo utilizan mesa. Entonces a mí me llamó mucho la atención. Tienen dentro de su valor tienen, no mucho, yo no sé ahora mismo cuánto léxico tendrían portugués, pero sí que tienen, me lo comentaron, sí que tienen, por esa influencia portuguesa primera, ¿no? Y bueno, y también pues sí que tienen, hay mucha población que ha venido de Tanzania, por ejemplo, sobre todo no me acuerdo ahora la isla, esta pequeña que está al lado de Tanzania, no recuerdo ahora el nombre, que se habla suajili también. No recuerdo ahora, pero bueno. Em, y bueno, yo la verdad que pues yo estaba prácticamente, yo no escuchaba, pues más en aquella época, yo estaba pues prácticamente aislado. Obviamente pues no había internet, o el internet era incipiente, ¿no? No estaba tan desarrollado como ahora, no había teléfonos inteligentes, nada de eso, todo era muy rudimentario. Y claro, a veces pues se te iba la electricidad. Yo a la capital sí fui alguna vez, pero prácticamente estaba pues en esa pequeña población que no hay nada y a veces pues estaba visitando con mi amigo o con un familiar, pues visitando otro tipo de poblaciones porque una de las características que a mí me llama la atención de este archipiélago, bueno, no, allí no hay las autoridades, pues bueno, no es como aquí. Digamos que es un mundo musulmán, pero allí hay, que lo comento en el libro, allí hay una especie de jefes tribales, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el libro lo pongo de otra manera. Y, y bueno, en las poblaciones no hay alcaldes y hay jefes de poblado. Entonces, esos jefes de poblado, pues tienen unas características y son los que lidian, digamos, todos los problemas que hay en esa población. Entonces, cada población, depende cómo sea su tamaño, puede haber uno, puede haber dos, hay un jefe de poblado y después a nivel de la isla, pues hay digamos, hay otra persona, digamos, superior por encima de ellos, que es donde llegan pues, las quejas o lo que tengan que hacer para arreglar y después esas personas, ese jefe de jefes de poblado es el que, por decirlo de alguna manera, al presidente o al del país, por ejemplo, pues le hace recomendaciones, ¿no? Entonces, bueno, una pequeña curiosidad, ¿no? de cómo funciona un poco. Pero tengo que decir que es una manera de que se conoce, por ejemplo, en las pequeñas poblaciones, se conoce muy bien a todas las familias, se saben sus problemas, se les intenta dar solución a sus problemas, valga la redundancia, y también eso ayuda a que el país esté más cohesionado y más controlado. No hay nada de delincuencia, por supuesto. Es un país muy seguro, aunque sea un país pobre. Hay una faceta. Ah, perdona. Oye, Elisa. yo no sé si viene a cuento, ¿no? Pero son varias preguntas. Sí. Por ejemplo, tú hablas del 2002. 2006 estuve. 2006, bueno, 2006. pero si tú eres como una generación más la que hay ahora, si tu amigo estaba en París, ¿cuántos más habrán ido también? Calculo yo. Sí que hubo, porque claro, obviamente ya está jubilado, pues me llamó hace poco, que me invitaba a la boda de su hija para ir claro, yo ahora no iba a ir, ¿no? Pero sí que hay, efectivamente, a pesar de que es un país pobre, que sí, que es una buena pregunta porque su per cápita no es muy alto y la mayoría de la gente vive gracias a toda esa población que vive, el 99%, como 99% vive en Francia trabajando. Hay un pequeño porcentaje en Alemania, por lo menos en aquella época, cuando yo vivía en París, me comentaron,
pero sí que hacen una labor muy, muy, digamos, humanitaria. Por ejemplo, muchos dispensarios, hospitales que hay en la isla han sido construidos por asociaciones de comorianos en París que han querido contribuir un poquitín a la economía y se hacen allí sus casas y cuando van allí de vacaciones, pues generan cierta economía, ¿no? Al país. Sí. Mira, que es que había algo más. Los datos redondos ya me los buscaré en internet. Pero la electricidad fallaba, tienen un aeropuerto. Sí, ¿Y cómo andan de gasoil, de gasolina, de este tipo de cosas? sí, sí, sí. ¿Cómo No, andan? pues en aquella época, claro, había gasolineras. Yo, el coche, pues bueno, iba a la capital. Obviamente en Banguacunín no había, yo no sé, pero en la capital sí que había gasolineras y es donde, pues bueno, se repostaba. Yo no sé si en alguna otra población había, pero me imagino que a lo mejor la gente pues cogería garrafas y se las llevaría en el coche. Sí, claro, me imagino que vendría. Todo viene, hasta las latas de sardinas, vienen de todo, prácticamente todo viene de afuera. Por eso también es un país muy caro. Es muy caro. O sea, vivir allí, bueno, la comida, la gente, pues eso, viven de la agricultura, pero la comida, comer un poco mejor, el pescado, etcétera, pues sí que es caro. Sí. Tienen. Pues que yo sepa, por lo menos en esa isla, no, a lo mejor en otras islas puede que tengan, no lo sé, porque hay otras islas que tienen otro desarrollo económico diferente. Por ejemplo, como Anjouan, pues, pues no lo sé, supongo que sí, porque sí, sí hay ese problema, ¿no? Yo no digo que haya una fracturación, pero claro, la isla económica donde principalmente, digamos, salen los recursos económicos es de Anjouan. Entonces, me imagino que al tener un puerto de aguas profundas, de ahí saldrá. Pero bueno, no sé cómo lo harán para repartirse la economía. No lo sé. La isla de Gran Comora, eh, pues tiene otro tipo de subsistencia o de tipo económico, ¿no? Pero principalmente Anjouan, por lo que yo he estado leyendo, es donde sale la mayor parte de las grandes plantaciones de ylang ylang o de vainilla, de cabo de calor, pues parece ser que salen de allí. Sí, sí, sí. No, yo creo que no sé si habrá barcos, pero en avión sí que tiene que haber, claro, entre ellos, sí. Mm. Sí, bueno, hablaba de aeropuertos, claro. Yo creo que ha cambiado mucho porque cuando yo llegué tenía bastante influencia o empezaba la influencia china. Había productos chinos, en aquella época yo creo que han mejorado, pues como cuando Japón empezó a desarrollarse, pues tenía productos muy malos. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo en el libro de las velas. Una vela francesa, pues yo qué sé, te dura un ejemplo, te dura 5 días y una vela china te dura un día. Entonces, eran productos de mala calidad, pero es verdad que son mucho más baratos. Entonces, para una población africana empobrecida, tener productos chinos a buen precio, aunque duren poco, pues para ellos es mejor que gastarse o pagar un producto francés, aunque sea mejor y dure más, no tienen el dinero para pagarlo, ¿no? Entonces, en aquella época ya había bastante influencia china y creo que les estaban construyendo el nuevo aeropuerto y algún otro edificio así estatal pues sí, porque embajadas europeas solo estaba la francesa. No estaban ni en los Estados Unidos. No, no, muy pocas embajadas hay. Entonces, pero China sí. ¿Perdón? Sí, no creo que no lo comentaba antes. Es la moneda, pues, el franco comoriano. Pues era la moneda, el franco, la moneda francesa, ¿no? Para controlar la economía. Mantienen esa moneda que, como ya saben, el franco en los 22. Aquí tengo algo del Imperio Colonial Francés. Francia controló después de la Segunda Guerra Mundial 22 territorios y para controlar su economía creó el franco. Entonces, pues aquí se llama el franco comoriano, pues en otros países, que sé, el franco marinense o lo que sea. Y
y de esa manera controlan la economía. Pues es igual lo que hace Estados Unidos con el dólar, ¿no? Si todo el mundo utiliza el dólar, Estados Unidos controla la economía. Yo creo que eso en estas islas todavía mantienen este tipo de moneda. No sé si últimamente en los países que se están, digamos, están expulsando a los franceses, no sé si también han comentado de cambiar de moneda, ¿no? Por ese mismo, porque están subyugados a la economía francesa. No sé si... Chani. Sí, pues principalmente pues en París, por supuesto, y en los organismos internacionales y en Estados Unidos. Supongo que también en China, porque es un socio importante, y poco más. O sea, aquí, por lo menos en España, yo no conocía ese país. Ahora sí que es verdad que si uno mira por internet hay más información, incluso hay gente que parece que ha viajado y tal, porque es difícil, o sea, irse viajar por cuenta propia, ¿no? Pues yo qué sé, me marcho a República Dominicana, me marcho a Portugal, pues hay una infraestructura muy deficitaria. La infraestructura hotelera es muy deficitaria. Entonces, hay hoteles, sí, pero bueno, pero uno no se lo tenía que buscar por uno mismo, ¿no? Y vivir lo que yo he vivido, lo que cuento en el libro, pues eso no lo vives si tú te vas por tu cuenta, obviamente, ¿no? Porque yo he vivido en una pequeña población con gente del país y con la familia de mi amigo. Y ¿qué es lo que describo en el libro? Pues que también es una parte antropológica. Yo describo cosas que a veces pues, se remontan quizá al siglo XIX. Cosas pues parece que vuelves un poco a otra época, ¿no? No. Se utiliza la moneda así. Por ejemplo, el euro es bastante con el franco comoriano, pues si tú pagas en euros te lo van a aceptar. Pero bueno, yo iba al único banco que había en la capital a cambiar dinero. El libro se vende, no sé el precio que tiene, 15. 15 euros. Hay una faceta, además está editado también por José Luis, por Tantín. Hay una faceta que yo, si me permites, José María, quiero decirla. Sí, Que eres un magnífico poeta. Y yo, así eso, la marcha, pero poeta al nivel de, no sé, que hay un poema muy cortito que voy a recitar ahora, que podía haberlo, no sé, pues lo había escrito José Martí o Nicolás Guillén o Raúl Rivero, que estuvo aquí, por cierto, o Antonio José Ponte, que también estuvieron aquí en el Ateneo, por ejemplo. Pero vamos, esto podía haberlo hecho Martí ya en la guerra chiquita contra España. Dice, ausente, te escribo muerte, a ti te tuteo. Te escribo estas palabras muertas escritas sobre tinta muerta. Eso es lo que yo soy, muerte. Y eso lo que seré cuando llegue la hora de mi largo sueño. Esto lo podía afirmar tranquilamente, ya digo, Raúl Rivero o José Martí. Está editado también por, ya lo he dicho, por Tantín, primorosamente, como se dice por allá, y es una de las facetas importantes de mi viejo y buen amigo José María Arias. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna cuestión? A pesar de que no oías Radio Habana, Cuba. Curioso. Pues, ¿qué hacemos? ¿Perdón? Una brillante escritora también, ¿eh? Sí. Tiene, pues, descubre dos cosas, lo voy a decir, si me permites. Yo la primera persona que oigo hablar aquí en Santander hace muchísimos años del galeón de Manila eres tú, que me sorprendió agradablemente. Bueno, ya, hace muchos años. Yo soy mucho mayor que tú, o sea que no te preocupes. Mucho mayor que tú. Y luego otra cosa que has descubierto, has hecho un descubrimiento histórico muy importante, que yo lo tenía desconocido y algo conozco del tema. Descubres que uno de los marineros de Colón es de aquí, de Cueto. Pero bueno, tienes un libro magnífico y es uno de los grandes, otro de tus grandes... Perdón, que yo estoy como bien periodista radiofónico medio sordo, ¿qué? Dime. Bueno,
Le has vuelto a poner de moda. Bueno, no, pero pero bueno, hay que decirlo, porque veo que José María, tenemos que ir terminando. José María, ¿tienes algo que es importante que se compren tus libros? Sí, bueno, Que de Bolivia fue nada un más. éxito. Lo único que, pues, bueno, que quiero comentar, pues eso, que yo creo que libros que se hayan escrito sobre este archipiélago, creo yo que es el primero por lo menos en español, ¿no? Sí. Ya digo que es muy poco, es un país muy poco conocido, aunque ahora, por lo que he observado y por lo que he mirado en internet, sí que desde España uno puede viajar, ¿no? Por una agencia de viajes, eh, y que hay gente que ha viajado porque, bueno, al Mayotte, al pertenecer, ¿no?, a ese archipiélago, eh, no sé si saben que, bueno, pues uno puede ir a trabajar allí, pues a veces Francia pues, ofrece trabajo para profesores, por ejemplo, ¿no? Entonces, gente que ha viajado a Mayotte, pues de Mayotte, pues a lo mejor en un día o 2 días, pues han viajado a esas islas, pero como decía antes, al no tener una infraestructura hotelera, porque no lo he dicho, pero ahora que estoy mirando el mapa, hacia arriba están las Seychelles. Al otro lado, pues están, pues bueno, no sé si aquí se ven, sí, Reunión, Mauricio, algunas otras islas. Entonces, podría ser un destino tan bueno o mejor que esos países que están bueno, esas islas que están alrededor. O sea, tiene mucho que ofrecer. O sea, es un país salvaje y sin artificios. Y bueno, pero ¿qué tiene que ver? Y yo creo que mucho mejor, porque claro, yo en España, obviamente, no he conocido, o por lo menos en el año 2006, no había, por lo menos aquí en Santander, no había población negra y menos de ese país, ¿no? Entonces, al ser una colonia francesa, pues hay una gran población en París y en Marsella, principalmente. Y bueno, pues eso, fue una coincidencia. Sí, sí. Sí, bueno, yo no lo sé, pero sí, no hay nada y bueno, yo creo que pues bueno, es interesante, yo creo. Sí, sí, yo creo que es un país, pues de esos que no están masificados y que todavía puedes vivir experiencias auténticas. O sea, yo por lo menos lo veo así. Es verdad que al ir yo con alguien local de ese país o de esa isla, pues he tenido un acceso privilegiado. Yo eso soy consciente. Entonces, si uno va allí, pues no va a vivir lo que yo cuento en el libro, obviamente. Te van a llevar a sitios turísticos porque puedes visitar, no sé, la casa de un naturalista pues conocido en Moroní, o el molino de los esclavos, o ese tipo de cosas que yo no visité. Yo solo visité un museo, el museo de Moroní, pues, y poco más, así, digamos, turísticamente. Bueno, y paseando por las calles, porque puedes pasear por la Medina, por sus calles estrechas, y todavía ves un poco esa esencia auténtica, ¿no? Porque claro, al no estar masificado por el turismo, pues al verte a ti, pues te miran y se sorprenden un poco también, en cierta manera, ¿no? Y yo creo que sí, bueno, espero que con mi libro, pues de alguna manera dé a conocer un país que merece la pena conocer. Sí, pero bueno, creo que como yo lo he conocido, va a ser muy difícil que la gente lo conozca. Va a ser muy difícil. ¿Hay alguna otra cuestión, alguna otra pregunta? José María, ¿quieres añadir alguna cosa? José Luis. Pues muchísimas gracias, doblemente gracias, porque insisto que hoy es uno de los días más complicados, de más actos, de más exposiciones, de más
de todo, conciertos y de todo, en este cálido verano santanderino, como diría un escritor del sur de los Estados Unidos, este cálido y largo verano. Pues muchísimas gracias y ahí están, José María, los libros. Pues muchas gracias.